Bienvenidos oyentes de Radio Sefarat, proseguimos en nuestro camino de la literatura sefardí dentro de este tercer bloque de géneros concretos, de la mano de Elena Romero, sin perder detalle de todo lo que nos cuenta. Muy buenas, Elena. Hola, buenas tardes. La semana anterior nos quedamos con la copla, pero no nos detuvimos en su definición. Cuéntame, ¿qué entendemos por copla? Pues sí, que no decaiga, muchachos, aquí seguimos. Se trata de poemas estróficos con hilación temática. Esto ya de entrada los diferencia del romance, que tienen hilación pero no son estróficos, ya todos sabemos lo que es un romance y no hace falta explicarlo, y también lo diferencia de la canción lírica, que es estrófica pero que no suele tener hilación. Es decir, esa hilación temática a lo largo de las estrofas le da un contenido narrativo a los textos. Son también poemas de autor. Nos han llegado los nombres de muchos de los antiguos, de los intermedios y de los modernos. Pero, ¿qué sucede? Que los impresores y los repetidores de los textos no prestan atención a sus componedores originales. Y así el nombre del autor se olvida con el paso del tiempo. Y la pregunta sería, ¿cómo lo conocemos? Pues porque aparezca en las portadas de las ediciones más antiguas, porque aparezcan insertos en alguna estrofa, en ocasiones aparece allí el nombre del autor, o porque podamos leer o reconstruir el acróstico. Después explicaré qué es esto del acróstico. Por poner algunos ejemplos, el poema de las hazañas de José, que tiene más de 600 estrofas, conocemos su autor, Abraham Toledo, porque su nombre aparece en las dos primeras ediciones, de 1732 y 1755, pero desaparece el nombre del autor de todas las restantes ediciones y se reeditó muchísimas veces. Otro texto que titulo Manjares y dádivas de Purim, texto que he publicado su estudio no hace mucho. En la primera edición de Esmirna de 1739 se dice que del gran sabio y excelente médico Jacob Uzziel. En la segunda edición de Constantinopla, 1778, se dice ya solamente de uno de los ilustrados. Y en las cerca de 30 ediciones que se han conservado de este texto ya no se dice nada de nada. Eso nos muestra que la autoría es irrelevante, que las coplas se consideran como poesía colectiva y que no tienen una autoría colectiva como es el caso del romancero, pero que sí la consideran los sefardíes como patrimonio de la colectividad. Bueno, después de habernos quedado claro ya lo que es una copla, ¿cuál sería la historia de la producción de estas coplas? Pues misteriosa, es decir, los inicios no podemos determinarlos con precisión. Se nos muestra como un género longevo por muchos de los rasgos de las coplas. Y de repente aparece en el siglo XVIII, en los principios del siglo XVIII, como un género pujante, rico, que no puede nacer por generación espontánea. Ningún género nace así sin un proceso previo de producción o de pulimiento, si se me quiere admitir el vocablo. Por tanto, debemos suponer que quizá la ausencia de documentación que ya mencioné el otro día del siglo XVII nos dé una imagen equivocada en cuanto a sus orígenes. Algunos de los cosas que nos narran las coplas antiguas nos están indicando que se han producido tiempo antes. Por ejemplo, un texto que habla de un problema que hubo en Belgrado en el año 1688, en que la comunidad sefardí pasó gravísimos problemas, que se nos ha conservado en un manuscrito de Venecia de 1702. Este tipo de poesía contando un acontecimiento se escribe poco después de producirse el acontecimiento. El hecho que medie tantos años entre 1688, cuando sucedió, y 1702 en manuscrito, nos indica que evidentemente ha habido formulaciones anteriores de la copla que no nos han llegado.
Otro texto que llamamos las tablas de la ley, que se nos conserva por primera versión en ese manuscrito de Venecia 1702, se nos dice que fue compuesta por un sefardí en Italia a finales del 16 o principios del 17. Otra copla, la destrucción del templo, por primera vez en nuestras manos en Venecia en 1753. Y se nos dice en la introducción, párrafo anterior al texto, que se cantaba en las sinagogas de Venecia desde hacía generaciones. Por tanto, debemos pensar que efectivamente esto no ha surgido de la nada a principios del 18, sino que quizá podamos remontarlo a épocas medievales en algún caso, y que, o por lo menos el sistema o la querencia a escribir coplas sea una costumbre medieval, como por ejemplo pues ya tenemos en la Edad Media las coplas de Joseph y los proverbios morales de Shentov, y esa forma, esa creencia, ese estilo de escribir coplas se renaciera en el siglo XVIII. Podemos pensar que incluso se debiera motivos de este renacimiento a lo mismo que al Meam lo es decir, las nuevas imprentas, el bienestar económico, etcétera, y además autores que desean fortalecer el conocimiento del pueblo sefardí del mundo cultural judío tradicional. Y es que las coplas más antiguas que conocemos son de temática religiosa fundamentalmente. Ese deseo, por ejemplo, pues voy a leer una estrofa para que alguien tome pulso de qué es esto de las coplas, en una copla que titulo Visiones Divinas, que edité hace ya unos años, que apareció en Esmirna en 1739, nos dice el autor: yo hago cantigas que los hombres canten, vean mis palabras y que se quebranten. No hago cantigas que bailen y salten, que en nada de esto no embelunta el Dios. Es decir, es el deseo de encauzar a la gente hacia la religiosidad y hacia el conocimiento de las normas del judaísmo. Si te parece, Elena, vamos a profundizar ahora en sus rasgos formales. Pues sí, las coplas que nos han llegado, en cuanto a su extensión, podemos decir que es muy variada. Conocemos algún texto con 600 estrofas y por abajo pues con menos de una decena. Y podemos decir que hay una inmensa mayoría que tienen 22 estrofas. ¿Por qué? Porque estas son las letras del alefato hebreo, y eso tiene que ver con el acróstico también, del que hablaré un poco más abajo. En cuanto a los esquemas estróficos, son también muy variados. No voy a empezar ahora a hablar de ellos, pero sí me importa decir que varios de los esquemas estróficos que han conservado los sefardíes se anclan en la tradición poética hispano-medieval. Es decir, se han conservado, miren ustedes, a través de los sefardíes durante siglos, esquemas estróficos que han desaparecido en la literatura española posterior al siglo XVI, y resulta que son los sefardíes los que han mantenido y difundido tales esquemas estróficos medievales. Quizá podemos decir, que es obvio y evidente que lo que no escribieron los sefardíes, lo que no produjeron fueron endecasílabos, por la sencilla razón de que el endecasílabo llegó a España cuando los judíos ya no habitaban en el suelo de los reinos hispanos. El acróstico. Pues el acróstico consiste en poder leer en vertical, a partir de la primera letra de cada estrofa y en ocasiones de la primera letra de cada verso, un algo. Ese algo puede ser el nombre del autor, puede ser una eulogia, puede ser una alabanza a Dios, etcétera, etcétera. Cuando encontramos el nombre del autor, pues evidentemente damos saltos de alegría porque tenemos un autor más. Pues después de este análisis de sus rasgos formales, vamos a pasar a su temática. ¿Cuál era su temática? La temática es amplísima. Por de alguna forma sistematizarla, digamos que o es general judía o es específica sefardí. Se pueden ordenar sus temas según diferentes coordenadas, pero quizá la más práctica sea la cronológica.
en que resulta válida para la inmensa mayoría de las coplas que conocemos. Cronológica, pues primero el texto bíblico, es decir, hay coplas que nos cantan la creación del mundo, Adán y Eva, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, concretamente José en varios textos diferentes, Moisés, etcétera. Es riquísimo el acervo de Purim, la fiesta en la que lo que se cuenta es lo sucedido en el libro bíblico de Esther. Ha producido muchísimas coplas diferentes de muy diversos aspectos, desde los aspectos folclóricos de la celebración de la fiesta a los aspectos narrativos, contándonos y ampliándonos lo que nos cuenta el libro bíblico. También las tenemos del judaísmo clásico, es decir, pues las gestas de los macabeos y las alabanzas a los rabinos del Talmud. En este caso, la fuente básica de todos estos textos es el relato bíblico, pero con las ampliaciones midráshicas, es decir, de la literatura legendaria judía, de todos conocidos, por lo menos durante épocas más religiosas, como podía ser el siglo XVIII. ¿Cuándo podíamos escuchar estas coplas? ¿En qué momento? Si no te importa, como había dicho o general judío, que era lo que había dicho hasta ahora, y también sefardí. Uh-huh. Es decir, hay coplas que nos van narrando la historia sefardí. Guerras y acontecimientos históricos generales que afectan a los sefardíes de los Balcanes. Pues desde las guerras napoleónicas hasta la caída del sultán Abdulhamid en 1909, desastres naturales como terremotos, incendios, pedriscos, pestes, carestía, etcétera, etcétera. Acontecimientos en general que afectan directamente a la comunidad sefardí o al conjunto de la comunidad en que el sefardí vive. Pues como mencioné antes, periodos de angustia como lo que sucedió en Belgrado en 1688, la repoblación sefardí en la ciudad de Tiberíades en Israel en 1740, siempre el ansia de retorno a la Tierra Santa. Y también fuera ya de la cronología y acabando ya con lo que he dicho, con la historia sefardí o las vivencias sefardíes, tenemos coplas no cronológicas, es decir, las que van siguiendo pues los ritos y vivencias del judaísmo general. Ceremonias y ritos del ciclo vital, la circuncisión, etcétera, hasta incluso manifestaciones folclóricas como las coplas costumbristas que nos hablan de guisos. Hace años publiqué un delicioso texto encontrado en un manuscrito que nos habla de las diferentes formas de guisar las berenjenas. Son 31 fórmulas de guiso de berenjenas y un amigo me dijo una vez que las había hecho las 31 y que le había servido como recetario y que habían salido muy ricas. También las hay coplas de moral, es decir, las que van indicando las normas de la moral judía. Pues, por ejemplo, temas como lo efímero de la vida y de los bienes terrenales, el cumplimiento de los preceptos, etcétera, etcétera. Estas coplas de moral, con los cambios del tiempo y al entrar en el siglo XIX y XX, van narrando también los cambios sociales de los nuevos tiempos. Y se convierten casi en coplas de contenido crítico costumbrista, y encontramos coplas sobre los casamientos por interés, las aficiones desbocadas al juego y a los bailes, las nuevas modas femeninas, etcétera, etcétera. Es decir, que como puede verse, el repertorio de las coplas es inmenso y muy variado. Después de ver este amplio contenido de las coplas, voy a formularte la siguiente pregunta, que era la de ¿cuándo podíamos escuchar estas coplas, Elena? Pues generalmente, en muchas ocasiones y quizá mayoritariamente, eran coplas para el desahogo folclórico familiar. Es decir, como todos los oyentes saben, y el que no lo sepa, que se vaya a Salamanca a aprender, como se dice habitualmente, todas las fiestas judías se celebran mayoritariamente en casa, con la familia, con celebraciones, comidas, etcétera. Y era muy frecuente al terminar la comida festiva, pues que uno se arrancara y empezaran a cantar coplas en cadena. Pero no solamente el hábitat de estas coplas es el hogar, sino hubo algunas que se hicieron
tuvieron hueco en la liturgia sinagogal. Sabemos que de alguna manera algunas han encontrado y se han llevado a la sinagoga después del rezo, etc. Por tanto, tenemos coplas de sábado, de Hanukkah, de Tu Bishvat, con el renacimiento de las flores y frutos, de Pesach, contando el éxodo de Egipto, de Shavuot, con la entrega de la ley, Purim, que como ya he dicho es una de las fiestas que más ha dado lugar a creación de coplas, etcétera, etcétera. A modo de conclusión, Elena, sobre el género de las coplas, ¿qué más nos podrías apuntar? Pues puedo apuntar una cosa que me parece de vital importancia. Contemplado en su conjunto los diversos géneros poéticos de la literatura sefardí, que son las coplas, el romancero, la lírica, los himnos litúrgicos y la moderna poesía de autor, resulta que las coplas es donde se remansa la más genuina y castiza producción poética sefardí. Porque los romances son una parcela del romancero hispánico y lo que nos cuentan los romances son vivencias ajenas al mundo judío sefardí, condes, princesas, etcétera, etcétera. La lírica antigua y moderna española, pues que también se han inspirado muchas canciones sefardíes en la lírica de los pueblos balcánicos del entorno, lo que nos cuentan son sentimientos propios de un ser humano y no específicos del sefardí. La poesía litúrgica son traducciones más o menos fieles de piyutim hebreos. Y la poesía moderna, pues aparte de que los esquemas métricos ya no tienen absolutamente nada que ver con los clásicos sefardíes, también nos hablan de temas que son comunes a todos. En cambio, en las coplas, si bien enraizadas en la coplística medieval hispana, por su temática y su función, son una creación propia y singular del grupo, donde han escrito los sefardíes para su propio consumo, buscando sus temas de inspiración en su propio sustrato cultural, religioso como judíos, o de vivencias históricas y cotidianas como he mencionado antes. Es este género en el que muestra mejor que ningún otro esa dualidad de ese mundo judío y español que se expresa en español y alienta y se desarrolla dentro de las vivencias judías general o bien de las vivencias de los sefardíes en particular, y que por tanto mejor ha expresado las experiencias cotidianas de la comunidad. Pues acabamos el programa de hoy y nunca mejor dicho con la copla bien aprendida. Así que Elena, gracias, y a ustedes les esperamos en el próximo programa ya con la vista puesta en la literatura adaptada.